Aleluya, le damos la gloria y la honra al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Cuando estamos listos decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Lucas 22, versículo 39 al 46. Vamos a leer bastante hoy, pero es necesario que nos alimentemos de la palabra de nuestro Dios, palabra que es viva y eficaz. Como dice mi pastor, porque la palabra habla mucho mejor que yo. Así que vamos a ver. ¿Estamos listos, mis hermanos? Nos ponemos de pie en reverencia al Señor y leemos la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y con la ayuda y la guianza de su Santo Espíritu. Y dice la palabra. Perdón, yo no estaba lista. Amén. 22:39. Y dice la palabra. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a disponer nuestros corazones, cerramos nuestros ojos y levantamos las manos si pueden para orar al Padre Celestial y decimos: bendito Dios y buen Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios amado, estamos delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo, primeramente para adorarte y darte gloria, Señor, darte honra, Señor, y rendirte culto a ti, Rey de Gloria, porque tú eres el único y verdadero Dios, Dios de dioses y Rey de reyes. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, este mensaje que le has dado a tu sierva, oh Padre Santo, sea enviada con poder y fuerza, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, cayendo en tierra fértil, Padre Santo. Esta semilla, Señor, que haga fruto, Padre Santo, que haga, oh Señor amado, de ese fruto, Señor amado, que da en su tiempo, Padre Santo. Tu palabra dice que tú das el crecimiento, Señor amado. Te ruego, Señor, oh Padre Santo, que levantes al caído, Señor, que fortalezcas, oh Padre Santo, al caído, Padre Santo, fortalezcas al que se dice débil, Señor, fortalezcas, Señor, a mis hermanos y a tu sierva, Señor, que está aquí delante de ti, Señor. Esfuérzanos, Señor, en oración, Señor, en ayuno, oh Padre Santo, en la lectura de tu palabra, Señor amado, que esta palabra, Señor, oh mi Dios amado, rinda fruto, Señor, y te ruego, Señor, que no se diga nada que no sea salido de tu boca, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que esté dentro de mi corazón, Señor, todo lo que quiera salir de mi corazón, oh Dios amado, tú lo ates en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mas digas tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con poder, Señor, se mueva con unción, Padre Santo, unción de lo alto, Padre mío, a través de la distancia, Señor, a través del tiempo, Padre Santo, haz tu obra, porque es tu gloria, Señor, es tu honra. Yo, sierva inútil soy, Señor, que apenas si hago lo que me pides, Dios amado. Por eso te ruego que seas tú glorificando tu santo nombre, que es nombre sobre todo nombre, nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Sí, dele un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
que se merece toda la alabanza, la gloria y la honra. Ahora sí nos podemos sentar, nos podemos poner cómodos, pero no tan cómodos de forma que nos quedemos dormidos, solamente cómodos para escuchar la palabra del Señor, que nuestra mente, nuestro corazón estén presentes, que no solo nuestro cuerpo, sino nuestra mente y corazón estén presentes, dispuestos a recibir la bendita palabra de nuestro Rey de Reyes. Mis hermanos, dice en el versículo 39 que saliendo Jesús de aquel lugar de donde se encontraban, se fueron al monte de los olivos a orar. Dice que sus discípulos le siguieron. Y Jesús, antes de subir, antes de él entrar en su oración, le dijo a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Hace poco escuché a un predicador que decía: ponga esta palabra en su corazón. Y ahora yo le digo a usted lo que él decía: ponga esta palabra en su corazón, póngala, átela. Dice la palabra, átela en su mano derecha, átela en su frente, átela en su corazón, átela en todos los lugares donde usted pueda verla. Póngala en su corazón para que lo hagamos de verdad. Orad que no entréis en tentación. Creo que no somos los únicos que hemos predicado de las dificultades que se están viendo en el mundo. No somos los únicos que lo ven, porque hay pueblo del Señor. Hay pueblo del Señor que se sigue guiando por lo que el Señor quiere hablar. Y también han hablado esto, que las señales están muy claras, las señales están allí. Y dice la palabra del Señor que en los tiempos finales la iglesia enfrentará persecución. Amados hermanos, si en esta hora hubiera algo así, yo le aseguro que muchos caeríamos. Y digo caeríamos porque me pongo primeramente yo. Decía Pablo que el que se crea firme, asegúrese de que no resbale. Si cree que es sabio, hágase como el que no sabe. O sea, si usted cree en su palabra, si usted cree en su pensamiento que usted ya está bien delante del Señor, hágase como el que no, y entre en oración, y entre en ayuno, y entre en súplica, y ore y lea la palabra, y aliméntense de la palabra. El Señor les dijo a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Muchos predicadores dicen: dígale a su vecino, y le dicen alguna palabra, ¿no? El Señor me ponía en la mente: dígase usted mismo a su corazón, orad que no entréis en tentación. Si tiene por ahí un bolígrafo y puede subrayar esa palabra, orad que no entréis en tentación. Ese es algo muy, muy importante. Abajo dice: orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Mateo 26:36, pues si le pedimos en oración al Padre, creyendo que nos libere de la tentación, Él lo hará. Pero si estamos en comunión con Dios, si estamos en obediencia con el Señor, obviamente, porque no podemos estar metiéndonos donde hay, por ejemplo, los que tengan problemas con el alcohol, no van a ir a una cantina, a un lugar donde hay alcohol, y decirle: oh, Señor, líbrame de tentación, líbrame de tentación. O sea, no, hay que huir de donde está no hay que meternos en donde está la tentación, no, hay que huir de la tentación. Pero también hay que orar al Padre. Más adelante vamos a ver por qué es necesario que oremos al Padre que nos libre de la tentación. Y luego dice que se apartó y empezó a orar, y le decía nuestro Señor Jesucristo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el libro de Mateo registra que 3 veces hizo esto.
Iba, oraba y decía las mismas palabras y regresaba con sus discípulos y les decía, levántense y oren para que no entren en tentación. Y él regresaba y decía las mismas palabras. 3 veces lo hizo Jesucristo. Él en su humanidad tenía este temor. Dice la palabra que estaba en agonía. Agonía significa, espéreme tantito porque tenía 3 significados. Aleluya. Agonía significa angustia o padecimiento intenso. Otro significado es lucha o combate. Otro significado es agotamiento que presagia el final de una civilización. Ese pues como que no entra. Pero hay otro más que dice periodo de transición entre la vida y la muerte. Ese tampoco todavía no entra. Pues nuestro Señor aún estaba vivo, aún no era crucificado. Pero lo que el Señor me permitía ver con esta palabra que decía que cómo oraba Jesucristo y cómo dice la palabra que Él entró en agonía y oraba más intensamente y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí el Señor nos muestra cómo hay que orar. ¿Cómo hay que orar? 5 minutos, mi hermano, no es suficiente. 10 minutos, mi hermano, no es suficiente. 30 minutos, mi hermano, no es suficiente. Lo que es suficiente es que usted entre en la presencia del Señor y ore con un dolor en su corazón, con una intensidad de la cual usted tenga ese temor reverente. Y si no sabe orar así, porque no venimos a los caminos del Señor sabiendo orar así, pídale al Espíritu Santo que le enseñe y Él lo va a hacer, pues Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y debemos orar con intensidad. En el Espíritu, decía Pablo, oren en el Espíritu, no en la carne. Una oración en la carne, o sea, está bien si uno ora para los alimentos, pues es bueno, obviamente, ¿no? Yo no les digo que no lo hagan, pero pienso que eso es como una oración en la carne, porque usted está dándole gracias al Señor y le dice gracias Dios por mis alimentos, bendícelos, pero no está orando realmente en el Espíritu, porque pues en ese momento usted se dispone a recibir sus alimentos. Entonces es lógico que esté orando así. Pero en su momento de intimidad con el Señor, usted está ahí postrado, hincado, sentado, no sé, la forma que usted ore, y no logra entrar en la presencia del Señor porque no es fácil, pero puede disponer su mente, porque hay veces que dice la palabra del Señor que de labios le honramos y nuestra mente, nuestro corazón está lejos de Él. ¿Eso qué significa? Significa que estamos pensando en qué voy a hacer de comer mañana, en qué voy a hacer en el trabajo. Significa que estamos pensando en qué voy a hacer más al rato, o qué voy a ver en el YouTube, o qué voy a ver en el Facebook, qué post voy a poner, o qué voy a hacer con mis hijos. O sea, todos los afanes de la vida están en nuestras mentes cuando estamos orando. Esa oración, déjeme le digo, no es agradable al Padre. ¿Por qué? Porque no estamos delante de su presencia, realmente metidos en ese lugar, en el lugar santísimo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo rompió el velo para abrirnos la puerta, la entrada hasta el lugar santísimo, donde podemos postrarnos y derramar nuestros corazones delante del Rey. ¿Usted cree, mi hermano, mi hermana, que derramar su corazón delante del Rey es decir, oh, bendito Dios, buen Padre? No se lo digo porque yo así oro. Bendito Dios y buen Padre, repito las cosas que yo digo, ¿verdad? Pero estoy pensando en, no sé, lo que ya les dije, o en otras cosas. Eso no es derramar tu corazón delante del Rey. Eso no es derramar. Derramar tu corazón es abrir tu corazón, abrirle y decirle, Padre mío, Señor, me sigo durmiendo cuando vengo en tu presencia.
Por favor, Señor, yo soy débil. Tú lo sabes. Ayúdame con esto. O cualquier otra cosa que usted esté pasando. No puedo dejar de fumar, Señor. Tú sabes que yo lo he intentado y no puedo dejar de hacerlo. Ayúdame, perdóname, levántame, susténtame. Es decirle todo lo que te acusa delante de Él. Es de verdad estar pensando en eso y de verdad creer en tu corazón y en tu mente que Él te escucha y que Él tiene el poder para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Habemos personas que tenemos miedo. Habemos personas que tenemos miedo al diablo, tenemos miedo a sus acechanzas, tenemos miedo tenemos miedo a, no sé, muchas cosas. Pero el diablo, ese es su trabajo. Utilizar, amén, gloria a Dios, utilizar todas las cosas todas las emociones, todos los miedos. Dice aquí en la palabra del Señor que los discípulos no pudieron orar por la tristeza que tenían. Eso el diablo lo usa. A veces uno está pasando por situaciones las cuales no sabemos por qué, pero nos ponemos tristes en nuestro corazón y eso nos impide a que podamos estar en oración porque estamos pensando en eso que nos entristece o porque hace que nos debilitemos espiritualmente hablando. Hace unos días tuve no disgusto, pero sucedió algo en mi vida que entristeció mi corazón. Y entró una confusión tremenda en mi mente que me sentí como cuando estaba sin el Señor. Me refiero a que me sentí muy triste. Y ya les he contado que había ocasiones en las que yo pensaba que la vida no tenía sentido. Ya creo que hay varias veces, o al menos una vez sí les he comentado esto. Y ese mismo pensamiento cruzó por mi mente. Estaba tan confundida emocionalmente y mentalmente que pensé otra vez. Ese pensamiento se vino claramente a mi mente. La vida no tiene sentido. Señor, ¿qué estoy haciendo si todo esto no tiene sentido? Y sentí horrible en mi corazón. Sentí feo. Me entristecí por haberme estado entristeciendo de esa manera. Pero grande es el Señor que me ayudó a ver de dónde venía ese pensamiento. Porque no se sentía como si fuera, no sé cómo explicarles, por cuál decirles que no se sentía que fuera mío, no sé de qué forma decirles. El asunto es de que el Señor me ayudó a reconocer que ese pensamiento no era mío. Y en el nombre de Jesús me puse a orar y a reprender ese pensamiento. Y el Señor me quebrantó y me ayudó. Cuando digo me quebrantó, es que empecé a llorar. Empecé a llorar lo que sentía. Empecé a llorar en emoción primeramente. Y le decía al Señor por qué me sentía así. Pero después sentía la administración del Señor. Y el Señor me fortaleció en ese momento. A su nombre sea la gloria. Él es poderoso, mis hermanos, para hacer eso y mucho más. Mucho más. Si le cuento esto que les digo es porque en ese momento yo no podía concentrarme. Yo tenía que prepararme para la prédica de hoy. Tenía que leer la palabra y no podía leer porque eso que me estaba lastimando venía a mi mente y no podía dejar de pensar en esa situación. No podía dejar de pensar y pensé que lo arreglé de cierta forma y no se arregló, pero el Señor tiene control de todo y yo estoy tranquila porque sé que Él lo va a solucionar. Pero si le cuento esto es porque a veces así pasa, así sucede, pues vivimos en este mundo. Dice la palabra que no somos de este mundo, pero todo lo que les pasa a los demás, pues también nos pasa a nosotros.
Pero la diferencia del mundo y de nosotros es que nosotros tenemos al Rey de Reyes. Es de que nosotros tenemos al Dios de dioses. Es que tenemos a su Santo Espíritu que mora en nosotros. Tenemos, exacto, hace rato alabábamos al Señor con Jesucristo el victorioso. En su nombre tenemos victoria. En su nombre tenemos el poder y la fuerza que Él nos da para seguir adelante. Entonces, no se enfrasque en cualquier situación que usted esté pasando. No se enfrasque y más bien recuerde lo que el Señor padeció por nosotros. Acuérdese de que el Señor padeció, dice Pablo, cuando te sientas cansado, cuando te sientas dolido, bueno, no recuerdo si dice dolido, pero dice cuando te sientas cansado, acuérdate del que padeció por nosotros. Jesucristo padeció por nosotros. Más adelante está cómo fue su padecimiento, no lo vamos a ver hoy. Pero le invito a que lo escudriñe, a que lo estudie de verdad, a que estudie cada paso que Él dio. Fíjese que su sufrimiento no empezó desde el momento en el que le arrestaron. Empezó desde el momento en el que estamos orando ahorita, en el que estamos leyendo ahorita. ¿Por qué? Porque Él oraba en agonía. O sea, oraba en dolor. Él temía por lo que le iba a suceder y decía, Padre, si tú quieres, líbrame, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se hizo obediente porque Él es nuestro hermano mayor y como tal tenía que darnos ese ejemplo de ser obedientes. Pero quiero que note algo más. Quiero que note, revisa el celular. Si en su celular se ve, no lo interrumpas. Quiero que note que Jesucristo, Él sabía lo que iba a padecer, ¿verdad? Pues Él es Dios. Además de humano, es Dios. Bueno, en ese momento era humano y Dios. Además de eso, Él no fue que dijera, oh, yo soy Jesucristo, yo voy a vencer y yo voy a padecer en la cruz y voy a resucitar y no oró. No, la palabra nos muestra todo lo contrario. La palabra nos dice que Él, sabiendo lo que venía, fue al monte y se postró y derramó su corazón delante del Padre. Amén. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque es necesario que oremos. Es necesario que oremos. Yo creo que usted ya está más cansado que yo de decirle que es necesario que oremos. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario que oremos. Pero sin obediencia, el Padre no va a escuchar la oración. Si no hay obediencia, nuestro Padre Celestial no te va a escuchar. Es como cuando tu hijo, piensa en tu hijo. Cuando tu hijo desobedece a algo que que le dijiste claramente que no lo hiciera y él va y lo hace de todos modos, ¿qué va a suceder? Después te dice, oh mami o papi, necesito, préstame tu iPhone. Lo digo porque así es mi hijo. Digo, no, mijo, ¿cómo te voy a dar mi teléfono si te acabo de decir que no hagas esto? Hoy vas y lo haces. Ok, ¿me das un candy? ¿Cómo te voy a dar candy? ¿Cómo te voy a premiar por algo que hiciste cuando te estoy diciendo que no? Es lo mismo, así. Si usted está orándole al Señor y orando y orando y orando, el Señor te va a decir, ¿cómo te voy a premiar? Si no me obedeces, si no vas a la casa de oración, si no lees la palabra, si no estás orando, si no te estás llenando, no estás pidiendo de mí, no estás buscando mi rostro, no estás escuchándome, ¿cómo lo voy a hacer? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es lo mismo, mis hermanos, es lo mismo.
Gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. Te alabamos, Cristo. Te pedimos, Señor, que toda oposición, Señor amado, sea desechada en esta hora por tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Alabe al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Entonces Jesús, cuando regresó la tercera vez a orar, le repito, no está en Lucas, pero está en Mateo, ahí lo puede ver. Cuando Jesús regresó y le pedía al Padre todo eso y derramó su corazón delante de Dios, dice en el versículo 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue haciendo esas cosas con nosotros. Si hay debilidad en nosotros, si nos disponemos en nuestros corazones a ir y a hacerlo, el Señor lo hace. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea todo el honor y la gloria por siempre. Y así es. Él nos fortalece con su espíritu, nos fortalece con ángeles ministradores, porque Él tiene ángeles ministradores. Dice que sus ángeles ministradores hay unos de fuego. No recuerdo exactamente en qué parte de la Biblia, pero ahí está. Puede buscarlo ahí en Google o algo así. Y lo va a encontrar. Porque el Señor así es. Así lo hace. Pero también, además de la oración, el Señor nos quiere hablar de algo más el día de hoy. Y vamos a leer en Lucas, en el mismo capítulo 22, pero vamos a ir un poquito atrás. Y dice en Lucas 22, 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amados hermanos, yo quiero que hagan un análisis de su corazón. Póngase de verdad a pensar en cómo está su corazón hacia el Señor. Imagínese que el Señor le dice a usted directamente, menciona su nombre y te dice, el diablo, Satanás, me ha pedido a ti, no directamente a ti, porque aquí le decía, os ha pedido, o sea, a Pedro y a todos los discípulos para zarandearlos. Pero yo le digo a usted, analice su corazón y su mente, su corazón más que nada. Y si el Señor hoy le dice que el diablo los ha pedido para zarandearos, ¿qué usted le respondería al Señor? ¿Cuál es la situación entre usted y el Señor? Porque habemos muchos que decimos, Cristo, yo te amo, yo lo digo. Pero si a mí el Señor me dijera eso, tal vez contestaría como Pedro. Tal vez también le diría, oh Señor, yo contigo hasta la muerte, o por ti pierdo mi vida. ¿Pero realmente lo haría? ¿Realmente tú lo harías? ¿Realmente tú lo harías? Yo no puedo responder por usted, pero puedo responder por mí. Yo hoy en este momento yo creo que no. ¿Por qué? Porque no me he llenado como el Señor nos ha pedido aquí. Yo le dije en el principio, yo recibí esta palabra y la recibo hoy otra vez. Porque yo conozco mi situación delante del Señor, yo conozco mis luchas, conozco mis batallas. Y yo sé que me hace falta mucho para tener la firmeza que requiere algo así, una prueba tan grande.
porque esto que pasó con ellos fue una prueba de fe, que fallaron. Más adelante vamos a ver. Pero el Señor le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor rogó en aquel día para que su fe no faltara, pero también rogó por nosotros, y quiero que veamos esa oración antes de continuar con este mensaje. Vamos a leer en Juan 17, 1 al 26. Si me acompañan, Juan 17, 1 al 26. Dice, amén. Dice, vamos a leer la oración. Les decía, mis hermanos que nos ven en Facebook, nos disculpamos por la interrupción, pero a veces el internet falla o hay dificultades. Estamos en vivo y hay dificultades. Entonces les pedimos que sea paciente, pero que se quede a escuchar la palabra de hoy, porque yo siento en mi corazón que el Señor hoy quiere fortalecernos grandemente, pero es necesario escuchar su palabra. Entonces, hace un momento nos fuimos a leer en Lucas 22, 31 al 34, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que el diablo los había pedido para zarandearlos. Y la contestación de Pedro fue que él hasta la cárcel y más hasta la muerte iría con él. Entonces yo le decía que analizara su corazón para con el Señor. Si usted haría eso, usted le contestaría lo mismo que Pedro. Pero el Señor le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Y eso es lo que estamos ahorita. Vamos a ver la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, no solamente por sus discípulos en aquel momento, pero para con nosotros también. Dice en Juan 17, ya tenemos listo la palabra, Juan 17, perdón, del 1 a 26, vamos a leer. Es largo, no lo vamos a analizar, pero quiero que escuchen la oración de nuestro Dios, de Jesucristo en aquel día. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra, dice el Señor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vamos a hacer una pausa aquí poquito. Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón somos estos. Los que hemos recibido la palabra, los que Jehová le dio a Jesucristo, como dice él en la oración, somos nosotros. Y así como nosotros hemos creído en la palabra, por su palabra es que tenemos la promesa de vida eterna. Pero tenemos que afirmarnos cada vez más y seguimos
En la lectura en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Está hablando del que lo trajo, Judas, gracias, Judas Iscariote. Fue el único que se perdió por lo que hizo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos, repita ese versículo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. De esta oración podríamos hacer una vigilia con solo esta oración, si nos ponemos a analizarla. Por eso no la vamos a analizar, pero yo quería que la escucharan. Quería que escucharan cómo nuestro Señor oró, cómo es una oración en el Espíritu, cómo es que debemos orar al Padre, no a María, no a Juan, no a Pedro, no a no sé cuántos santos hay, no, la verdad no conozco muchos, no a ellos, sino a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Nunca, no me voy a meter en nada de idolatría hoy, porque no estamos hablando de eso el día de hoy. Pero así es la oración que el Señor hizo por nosotros, por sus discípulos en aquel día y por nosotros. Y lo que me falta decirles, lo que nos falta analizar sobre esos versículos de cuando Jesús le dijo sobre que el diablo nos ha pedido para zarandearlos. Cuando están cosechando el trigo, imagínense una canasta donde ponen la cosecha, donde ponen el trigo, y para limpiarlo de la basura, de la cizaña, de todo lo que cae ahí, lo ponen en una canasta y lo mueven para que el fruto salga. Por eso es que para mí fue muy difícil comprender esta palabra,
porque en mi vida he cosechado, mucho menos trigo. Ni siquiera he visto el trigo en una hortaliza, nunca he visto algo así. Entonces para mí era muy difícil comprenderlo. Pero gloria a Dios por los hermanos que disponen sus corazones y escriben blogs. Por eso, si el Señor le ha puesto en su corazón escribir un blog, hágalo, porque es de mucha edificación. Entonces lo busqué y vi y me pareció que era correcto lo que analizaba el siervo del Señor y me ayudó a entenderlo, me ayudó a entender muchas cosas sobre este pasaje en sí. Y decía que lejos de ser algo malo, la zarandeada que sufrieron fue algo muy, muy bueno. Y es cierto. Fue bueno porque por medio de esa prueba, por el medio de eso que el diablo quiso, de esa caída que el diablo ocasionó a Pedro, fue que el Señor lo estableció como ya lo había dicho. Y aquí quiero analizar otra cosa. A veces el Señor nos habla con tiempo de anticipación. A veces el Señor nos dice que va a hacer cosas grandes con nosotros si nos disponemos. Y nos dice, por ejemplo, Pedro, cuando le fue dada la revelación de quién era Jesucristo, que es el Hijo de Dios, se le fue dado porque al Padre así le plació, porque el Padre dijo, ok, Pedro, tú vas a tener ese conocimiento. Entonces, cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres al que estábamos esperando. Y el Señor le dijo que ahí en esa confesión edificaría su iglesia, en la confesión de fe. Cuando nosotros confesamos en fe que Jesucristo es el Señor, cuando decimos que Él es nuestro único Rey y Salvador, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, estamos haciendo esa confesión de fe que Pedro en su momento hizo. Y en ese momento, analícenlo de esta forma. Cuando usted viene al altar y usted atiende el llamado del Señor y levanta su mano y ora juntamente con el pastor o el predicador, usted confiesa a Jesucristo. Bueno, Pedro en ese momento estaba confesando a Jesucristo, aunque todavía no había sido, no había padecido, pero él lo estaba confesando porque él lo conoció. Pero eso no significa que ya tenía una fe sólida. Cuando usted confiesa a Jesucristo en el altar, eso no significa que tú tengas tu fe sólida. Cuando yo la hice hace 2 años, eso no me solidificó en la fe. Ciertamente el Señor me dio de su espíritu, pero no me cimentó, no me hizo como las palmeras, como dice la palabra, que la palmera con un viento torrencial no se desprende porque las raíces están cimentadas en la roca. Bueno, nuestra fe debe estar cimentada en la roca, que es Jesucristo. A lo que quiero llegar es que en ese momento, cuando Pedro hizo esa confesión de fe, cuando Pedro confesó sin que nadie le dijera, cuando le fue dado por el Padre, hizo la confesión y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ahí edificaré mi iglesia. En ese momento, le repito, no fue que Pedro ya estuviera con una fe así, no. Tuvo que pasar mucho tiempo. Y de la forma en la que fue hecha esa cimentación de fe, fue por medio de una prueba. El Señor le dijo, Pedro, el diablo, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. No sé, no tengo el conocimiento si cronológicamente hablando las escrituras, así como están en Lucas, así sucedieron. Si primero el Señor le dijo, me imagino que sí, primero le dijo a Pedro que iba a suceder eso, y después pasó la oración en Getsemaní, y después arrestaron a Jesucristo. Me imagino que sí fue así, literalmente, cronológicamente así sucedió. Bueno, entonces, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuidado. O sea,
te estoy advirtiendo que Satanás anda como un león rugiente. No usó esas palabras, pero se lo dijo. Satanás anda allí viendo. Bueno, es lo mismo ahorita. El Señor nos está diciendo ahorita, cuidado, porque ahorita Satanás, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién matar, destruir y devorar. Literalmente a quién matar, a quién quitar su vida, a quién quitar la salvación, a quién destruir. Cómo tiene a tanta gente con drogas, cómo tiene a tanta gente en lascivia, cómo tiene a tanta gente en todas las cosas negativas que usted se pueda imaginar. Ese es su principal misión. Él no está contento, él no es feliz y nunca lo va a hacer. Él sabe a dónde va a ir, él sabe su destino y por lo cual quiere llevarse a cuantas almas se dejen caer. Hermanos míos, hoy el Señor nos dice, levántate y pelea. Levántate y pelea. Pelea porque están los tiempos difíciles. Hoy el Señor, como a Pedro, nos está advirtiendo con tiempo. Ora, congrégate, lee la palabra, porque si no lo haces, tu alma se va a perder. Tu alma, la de tus hijos, la de tu mamá, la de tu papá, que no han llegado al evangelio, se van a perder. Si no disponemos nuestros corazones a afirmarnos en la fe, vamos a perecer, mis hermanos. Vamos a perecer. Gloria al Señor, habla, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Vamos a perecer. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor oró por nosotros. El Señor ya nos tenía en su mente. El Señor ya conocía que íbamos a estar aquí hoy escuchando su palabra. Pero debemos de ser obedientes, no solamente, dice Santiago, sed hacedores, no solamente oidores de la palabra. Hermanos míos, tenemos que despertar, como decía la palabra el viernes pasado. Tenemos que despertar de ese dormir que tenemos, literal y espiritualmente. Despertar para poder estar en la palabra, en la presencia del Señor, dejar el teléfono, dejar tanto trabajo, dejar no sé lo que sea que nos esté quitando el tiempo. Solo usted lo sabe y el Señor. Pero si no lo hace, vamos a terminar haciendo lo que Pedro, vamos a negar al Señor. Y ahí no se queda todo. Por último, sobre esto de la negación, de la advertencia que el Señor le hizo. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabía que Pedro lo dijo de pura emoción. Señor, yo contigo me voy a la cárcel y hasta la muerte. Pedro lo dijo de pura emoción. ¿Por qué? Porque no tenía todavía la convicción de la fe. Todavía no tenía la fe. ¿Qué dice que el Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Le voy a decir lo que estoy haciendo, no me lo sé de memoria, lo estoy leyendo, que mi hermana lo tiene allí. Pero esa es la fe. Y Pedro no tenía la fe cimentada. Tenía fe, pero no tenía la fe cimentada. Y luego, más adelante dice... les dijo Jesús dirigiéndose a sus discípulos en el versículo 35. Dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos respondieron, nada. Y el Señor les dijo, pues ahora que tienes bolsa, el que tiene bolsa, tómela. También la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. No entendieron lo que el Señor les quería decir. El Señor les quería decir que en ese momento, cuando Él los envió a la gran comisión, cuando los envió a la misión que tenían que hacer, Él proveyó por ellos. Él estaba entre ellos. Es lo mismo como cuando le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban. Pues no era necesario que ayunaban, pues estaba el Señor, ahí estaba con ellos. Pues ahora nos dice lo contrario. Ahora nos dice, bueno, ya tienes el ayudador, que es mi espíritu, pero con él tienes que buscar más, tienes que proveer, no proveer, porque él es el que nos provee, tienes que llenarte de las cosas que te van a hacer provecho en la fe, que te van a hacer provecho para crecer en santidad. Gloria al Señor. Pues sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, solamente con la palabra del Señor, que es la espada, y eso también lo mencionó mi hermana en el viernes pasado. Le invito a que busque esa prédica si se la perdió. La palabra, que es la espada, es con la cual nosotros nos podemos defender de los dardos del enemigo. Pues nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él mismo nos dio la muestra. Cuando el tentador fue y le dijo y le decía que se aventara del pináculo o que se arrodillara delante de él, el Señor le dijo, escrito está que solo a tu Dios adorarás. Escrito está. Jesucristo obviamente conocía la palabra. Conoce la palabra. También el diablo la conoce y a veces quiere utilizarla en contra nuestra. Pero uno tiene que tener ese discernimiento. Por eso es necesario que oremos, ayunemos y leemos la palabra. Sin ayuno no hay fortaleza. No hay fortaleza porque la carne es débil. También lo dice en Mateo. A la verdad, el espíritu está dispuesto a orar, pero la carne es débil. Por eso es que nos quedamos dormidos. Porque nuestra carne es débil y no quiere orar. La carne se rehúsa a todo lo que tenga que ver con Dios. La carne se rehúsa. Sí, así es. Le aseguro que usted ha tenido pensamientos de hoy no voy a la iglesia, porque yo los he tenido. Lo digo por mí. Hoy no voy a la iglesia, hoy me quedo en casa. Es la carne. No es el diablo, es la carne que no quiere que vayas a la iglesia. Es la carne que no quiere que ores. Es la carne que no quiere que ayunes, pues quiere comer. Por eso es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. Y ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Gloria al Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo vive. Y a su nombre. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a continuar leyendo. Ahí mismo, no vamos a movernos muy lejos todavía. Ahí en el versículo 22. Pero ahora vamos a irnos del otro lado de donde iniciamos. Vamos a ir al versículo 54 y en lo que lo encuentra con sus ojos, voy a tomar un poco de agua. Gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, mis hermanos? Versículo 54, del capítulo 22, en donde estamos. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí mismo en Lucas 22:54. Ajá, amén. Gloria a Dios. Y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viniéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no
sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, Pedro todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No sé si usted ha escuchado una alabanza que se llama Jesús, mi fiel amigo. Y hay una estrofa que dice: no me puedo resistir cuando me miras así. Antes de esta palabra yo no entendía esa parte. Yo pensaba, bueno, no puedo asegurarles nada, pero yo pensaba que el autor de esa alabanza se había inspirado en su mujer. Y que por eso decía: cuando me miras así no me puedo contener. Y dejé de ponerla para alabar al Señor con ella aquí. Pero después de esta palabra que el Señor me dio, cuando oraba, me trajo a la mente esa alabanza y pude entenderla. Y lo que el Señor me dejaba entender es que cuando las miradas de Pedro y de nuestro Señor Jesucristo se cruzaron, al principio yo creía que el Señor lo veía con cara de reproche o con cara de te lo dije. Pero en realidad el Señor veía a Pedro con cara de amor, con ojos de amor, como lo ve a usted, como me ve a mí cuando fallo. Nos ve con cara de amor y paciencia, porque Él es amor y es paciente. Y es tan paciente y amoroso que hoy nos está diciendo cuán grande es su amor hacia nosotros. Y si Pedro pudo ir y llorar amargamente, fue porque la mirar de nuestro Señor Jesucristo le redarguyó en el corazón el haberlo negado. Amén. Por la oración también que nuestro Señor había hecho, obviamente. Y así es hoy, mis hermanos. Cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor no nos ve con cara de reproche. El Señor no nos ve con cara de ay, te lo dije, como nosotros lo haríamos. No, el Señor nos ve con cara de amor. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras caídas. El Señor no nos quiere ver caídos, no nos quiere ver derrotados, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio para que nosotros vivamos en Él, para que nosotros tengamos vida en Él, para que nosotros podamos vencer. Nos ha dado a su Santo Espíritu para vencer. Por eso cuando usted se siente mal, cuando le falla al Señor, haga caso de ese sentir y vaya y arrodíllese y pídale perdón a Dios y Él lo hará. Él le perdonará. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si está pasando por alguna prueba, si está pasando por alguna enfermedad, si está pasando por algún dolor, si está pasando por cualquier cosa que le robe el gozo del Señor o que le esté haciendo creer otras cosas, acuérdese de Pedro, acuérdese de la negación de Pedro, acuérdese de Job, acuérdese cómo Job dijo: Jehová Dios, Jehová quitó. ¿Acaso recibiremos lo bueno y no lo malo? Siga glorificando a Dios, aún con ese dolor, aún con esa tristeza, siga alabando a Dios para que el Señor lo afirme, lo fortalezca y le haga crecer. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros el día de hoy. Te alabamos, Cristo. Todos sus discípulos, como Él lo dijo, todos los discípulos fallaron. Todos. Pero el Señor le dijo:
yo he orado, a Pedro le dijo, yo he orado para que tu fe no te falte y cuando regreses confirmes a tus hermanos. O sea, les ayudes a levantarse de la caída también. Y Pedro lo hizo. Así fue como Pedro lo hizo. Y así que vamos a ver lo que Pedro nos dice ahora. Y ya con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 y 19. Y vamos a poner esta palabra en nuestro corazón también. Capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 19. Y dice su palabra: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y termina en el versículo, no termina. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. O sea, en otras palabras, si usted está padeciendo por ser llamado cristiano, por predicar el evangelio, si usted está padeciendo, si tiene problemas con su hermano, no hermano en Cristo, sino hermano de sangre, si su hermano no está de acuerdo con lo que usted predica y le acusa de, no sé, las cosas que hacía en el pasado, por así decirlo, o por ejemplo, nuestros hermanos en Cristo que están en países donde persiguen a las personas, a los cristianos, ellos sí están padeciendo en Cristo, ellos sí están padeciendo a causa del nombre de Jesucristo. Entonces Pedro nos dice, si padecen por ello, gócense, bienaventurado eres, porque estás padeciendo por esto. O sea, tu fe se va a afirmar si tú continúas en la buena batalla. Pero no digas que estás padeciendo a causa de una mala decisión tuya. O sea, si tú decidiste robarte, no sé, algo de una tienda, por ponerlo así, y entonces te cacharon en la movida y te agarró la policía y estás padeciendo, no digas que estás padeciendo a causa del evangelio, porque no es así. Estás padeciendo a causa de tu pecado, que fue robar. No tiene nada que ver padecer a causa de una mala decisión, o si alguien se casa con una persona que Dios no le confirmó que debía de casarse y ahora en el matrimonio está padeciendo por ese matrimonio porque porque no era la persona que el Señor había dispuesto para ellos. Eso tampoco es a causa del evangelio, a causa del nombre de Cristo, es a causa de tu desobediencia, es a causa de tu imprudencia por no orar al Señor y preguntarle que te confirmara la confirmación de la confirmación. Entonces no tiene nada que ver, es lo que Pedro nos está enseñando aquí. Pero lo que quiero que ponga en su corazón es, si sois vituperados, en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Acuérdese, cuando esté en medio de la tribulación, en medio de dificultades, acuérdese que somos bienaventurados cuando estamos padeciendo a causa de Cristo.
Es necesario ese padecimiento, es necesario para que nuestra fe crezca. Es necesario, es necesario. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero padecer. Señor, yo no quiero pruebas. Señor, yo no quiero sufrir. Pero como dice mi hermana, sin batalla no hay victoria. Es necesario. Hoy, por el contrario, puedo decirles que ahora sí quiero esas pruebas. ¿Por qué? Porque yo quiero irme con el Señor. Porque yo no quiero quedarme, yo no quiero negar el nombre de Cristo, el nombre que me salvó, el nombre que me rescató, el nombre que me liberó de todo lo que yo estaba. No, yo no quiero negarlo. Yo no quiero padecer, yo no quiero quedarme. Prefiero padecer ahorita con su santo, que tengo a su Santo Espíritu en mi corazón, a después en la tribulación cuando ya no tengo nada. Métase eso en la cabeza. Mejor padecer ahorita como cristiano, quitarse toda vergüenza, porque hay muchas personas que no vienen a los caminos de Cristo por vergüenza. Quítese la vergüenza y salve su alma. Bueno, usted no la va a salvar, Jesucristo va a salvar su alma, pero la decisión es suya. El Señor te extiende la mano, tú decides si la tomas o no la tomas. Amado hermano, ministro del Señor, pastor, evangelista, si algún servidor me está escuchando en el día de hoy o cual día que usted vea el video, afírmate en el Señor. El Señor quiere que te afirmes con todo tu ser, mente, alma, corazón, con todo lo que tienes y lo que no tienes también. El Señor quiere que nos afirmemos. A los que ya estamos en el camino, que nos afirmemos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y los amigos que no tienen nada, que viven desnudos, sin esperanza, miserables, como dice la palabra, no en forma de insulto, sino la palabra dice que son miserables porque no tienen gozo en su corazón. Si hay un amigo que nos está escuchando, recibe la palabra de hoy y ven a los caminos de Cristo. Ama más tu salvación que el vicio, que lo que sea que te detenga. Yo no te conozco, yo no sé lo que tú tienes en pecado que no quieras dejar. La primera vez que el Señor a mí me habló, yo no quería dejar la música. Por la música yo desprecié al Señor. Por la música yo desprecié a Dios. En aquel día que me habló el Señor por primera vez y alguien me dijo que tenía que dejar de escuchar esa música del diablo, me ofendí y les dije no. Me ofendí y preferí seguir escuchando la música que escuchaba a venir a la salvación de Cristo Jesús. Yo tenía la excusa de que no había escuchado mucha palabra, porque la verdad que no había escuchado mucha palabra. Solamente una vez fui a un culto y me gustó lo que sentí, me gustó lo que vi, me gustó cómo me explicaron. Pero no fue suficiente. Y hay personas que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y les gusta lo que escuchan, pero no disponen su corazón, no hacen esa decisión de dejar el mundo por Cristo Jesús que padeció por nosotros. Ministro del Señor, tú ya tienes el gran privilegio de estar en el Evangelio. ¿Qué esperamos? ¿Qué más queremos que el Señor haga para que podamos buscarle de verdad? ¿Qué más queremos que el Señor haga? Si Él ya lo hizo todo y Él lo sigue haciendo todo. Él sigue levantándonos, Él sigue despertándonos literalmente de madrugada. Él sigue enseñándonos cómo orar. Él sigue sustentándonos en el ayuno. Él sigue explicándonos su palabra, porque la palabra no es interpretación privada como muchos la tienen,
Si tú dispones tu corazón y tu alma y tu mente a que Dios te explique su palabra, tú la vas a entender en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús tú lo vas a entender. Solo tienes que disponer tu corazón, tu mente, tu sentir, tu decisión. Solo tienes que disponerte. Y antes de continuar, necesito que leamos la última que el Señor me puso en el corazón para después alabar a Dios con una alabanza que le dio a una sierva. Quiero que leamos en Primera de Pedro 5, 1 y 11. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, hermanos pastores, hermanos ministros, hermanos evangelistas, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos una responsabilidad grande como ministros del Señor, a guardar nuestro testimonio, porque la gente nos mira. Los hermanos nos miran, aún los inconversos nos siguen viendo. Y somos el testimonio fiel de Jesucristo. Y si nosotros le fallamos, entonces, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a contener? ¿Quién más va a orar por las almas perdidas si nosotros no hacemos el trabajo? El versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos que están padeciendo, si tienen ansiedad literalmente en su ser, pónganselo al Señor en oración y Él les dará la fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. O sea, estar alerta con todos los sentidos que Dios nos dio. Estar alerta, porque el diablo anda viendo a quién hacer caer. Orar al Señor para que no nos deje caer en tentación. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único que está padeciendo. No eres el único que va a padecer. Es necesario este padecimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, no va a durar por siempre tu padecimiento, solo un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en el nombre de Cristo Jesús. Él lo va a hacer, hermanos. Aguántate un poquito más. Aguántate, porque no va a durar toda la noche. Solo es un poco de tiempo y el Señor te va a establecer, te va a perfeccionar, te va a afirmar y te va a fortalecer. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir antes de irnos. Ya nos estamos despidiendo, pero quiero que nos pongamos de pie. Vamos a alabar al Señor. Y yo sé que no se va a saber esta alabanza, pues ni yo me la sé. Pero yo quería alabar al Señor antes de despedirnos, ministrar con una alabanza que Él me hubiera dado a mí. Para su gloria me ha inspirado en varias letras. Es su gloria y es su honra, porque yo sin Él no soy nada. Pero al Señor le plació que no fuera una que Él me ha dado a mí, sino una alabanza que le dio a nuestra hermana evangelista Ananichi Rivera. Amén. Dios la guarde y la bendiga. Aleluya. Pero de Jesucristo es la gloria y honra. Amén. Y voy a alabar al Señor con esta alabanza. Y yo deseo que usted, repita las palabras en su mente. Sé que no la puede cantar conmigo porque no se la sabe, pero analice las palabras de esta preciosa alabanza que el Señor le dio a la sierva, Amén. Gloria a Dios. para su gloria y su honra. Dice: la batalla se hace dura, las tinieblas se revelan, te sientes cansado de luchar, el enemigo te ha acechado, te rodean los problemas, te has postrado en el suelo y sientes que no tienes fuerzas. Yo veo a un pastor tirado en el suelo, yo veo a un ministro tirado en el suelo, yo veo a un adorador tirado en el suelo, diciendo: ya no puedo. Yo veo a un pastor tirado en el suelo, yo veo a un ministro tirado en el suelo, yo veo a un adorador tirado en el suelo, diciendo: ya no puedo. Hoy se rompen las cadenas, no prevalecen las tinieblas, renuevo tus fuerzas para luchar. Levántate y pelea, la espada te he entregado, y aunque la lucha se haga dura, defiende tu llamado. Yo veo a un pastor tirado en el suelo, yo veo a un ministro tirado en el suelo, yo veo a un adorador tirado en el suelo, diciendo: ya no puedo. Yo veo a un pastor tirado en el suelo, yo veo a un ministro tirado en el suelo, yo veo a un adorador tirado en el suelo, diciendo: ya no puedo. A ti te digo, pastor, levántate. A ti te digo, ministro, levántate. A ti te digo, adorador, levántate. En el nombre de Jesús, levántate con más unción que antes, levántate con más poder que antes, levántate, levántate para vivir en santidad. La gente dice: no, no podrás levantarte. La gente dice: no, para ti ya es muy tarde. La gente dice: no, no podrás levantarte. La gente dice: no, para ti ya es muy tarde. Jehová te dice así: tú podrás levantarte. Jehová te dice así: tú podrás levantarte. Jehová te dice así: Jehová te dice así: Jehová te dice así. Levántate con más unción que antes, levántate con más poder que antes, levántate.
Levántate para vivir la santidad. Recibe el poder, recibe la unción, recibe el poder, recibe la unción, recibe el poder, recibe la unción en el nombre de Jesús. Levántate con más unción que antes, levántate con más poder que antes, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate con más unción que antes, levántate con más poder que antes, levántate, levántate para vivir la santidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. A Él sea toda la gloria y la honra. Y antes de dejarlos ir, ahora sí, antes de dejarlos ir, deseo orar por ustedes, mis hermanos y ministros del Señor. Especialmente por mis hermanos y ministros del Señor, porque si nosotros no tenemos la fuerza para luchar, ¿quién irá a predicar a los que necesitan la palabra de Dios? Por eso es que nos tenemos que fortalecer, por eso es que el Señor nos fortalece el día de hoy, porque dice su palabra que la mies es mucha y son pocos los obreros. Necesitamos ser obreros con poder, obreros con unción, obreros que huyan del pecado y que estén dispuestos a no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido que por favor me ayuden, cierren sus ojos y levanten su mano. Le invito a todo pastor, todo pastora, todo ministro que me esté escuchando, que disponga su corazón a recibir la palabra, a recibir la palabra del Señor, que la tome en su corazón y haga con ella lo que el Señor le ponga a hacer. Y oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo he dado la palabra que tú me has dado, Señor. He dicho, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Dios. Ahora es tu obra, ahora es tu obra, Señor, ahora es tu obra. Ahora es tu mano moverse, Señor, sobre todo ministro, Padre Santo, sobre todo pastor, Señor, todo líder, todo evangelista, Padre Santo, que esté padeciendo en esta hora, todo misionero, Señor amado, que necesite, Señor, la fortaleza tuya, Señor. Te ruego, Padre Santo, te suplico en el nombre de Jesús, amado Dios, que le levantes con más fuerza, Señor, que antes, que le levantes, Señor, con más unción que antes, Padre Santo, que hagas la obra, Señor, que cumplas tu propósito en sus vidas, Señor amado. Te ruego, Señor, por todos los pastores, Padre Santo, para que prediquen la palabra, Señor, con verdad, con denuedo, oh Padre Santo, que no quieran esconder nada, Padre Santo, que digan la palabra aunque ofendan, Padre Santo, a las personas, Dios amado, que tengan la valentía, Señor mío, para, oh Padre Santo, declarar el pecado, Señor amado, para que sus, oh Padre Santo, las ovejas que tú has puesto en sus congregaciones, Señor amado, sean salvas, Señor amado. Te ruego por ellos principalmente, Señor, porque ellos son, Señor, los líderes principales de las congregaciones, Padre Santo. Pero asimismo, Dios, te pido por los ministros de alabanza, Señor amado, fortalécenos en tu nombre, Señor, fortalécenos y danos el discernimiento para entender qué alabanzas son agradables a ti y cuáles no, Señor, para que el diablo no venga a meter su música, Padre Santo, que no alimenta el espíritu, más alimenta la carne. Oh Padre Santo, te ruego por los evangelistas, Señor, que cuides su entrar y su salir, Padre Santo, que les abras puertas y ventanas, Dios, para decir tu palabra, Señor, con claridad, con fuerza, Señor, con unción, Padre Santo, con autoridad, Dios de gloria. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos, Padre, en Cristo Jesús, que necesitamos ser levantados, Señor, de ese dormir, Señor amado, que nos tiene, Padre Santo,
Oh, mi Dios amado, deteniendo el crecimiento espiritual, Señor amado, te ruego que seas tú, amado Señor, levantándonos, Señor, con más poder e unción que antes, Padre Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad siempre en nuestras vidas y nos afirmes, Señor, nos afirmes, Padre Santo, como la palmera, Señor, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea todo el imperio, toda la pleitesía y sabiduría, poder por los siglos de los siglos. Amén. Y